Vamos a continuar viendo lo que sucedió durante los últimos días de vida de nuestro Señor Jesucristo aquí en la tierra. El domingo pasado vimos que el Señor Jesús le anunció a sus discípulos por última vez lo que le acontecería. Les dijo que sería entregado para ser crucificado. Y durante la cena de Pascua le dijo a sus discípulos que uno de ellos lo iba a entregar. Y cada uno de sus discípulos vino uno tras otro y le preguntó: ¿acaso soy yo, Señor? El último en hacerle esta pregunta fue Judas, después que el Señor les había dicho: ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Después de esas palabras, Judas le preguntó al Señor: ¿acaso soy yo, Rabí? Y Jesús le dijo: tú lo has dicho. Después de ese trágico y penoso momento, y ya cuando Judas no se encontraba allí en el aposento alto, Jesús instituyó la cena del Señor, y luego cantaron un himno y salieron hacia el Monte de los Olivos. Y allí empieza nuestro tema el día de hoy. La prédica la he titulado: Jesús es entregado en manos de pecadores. Leamos Mateo capítulo 26, versículos del 31 al 35. Mateo 26, versículos del 31 al 35. Entonces Jesús les dijo: esta noche todos vosotros os apartaréis por causa de mí, pues escrito está: heriré al pastor y las ovejas del rebaño se dispersarán. Pero después de que yo haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Entonces Pedro, respondiendo, le dijo: aunque todos se aparten por causa de ti, yo nunca me apartaré. Jesús le dijo: en verdad te digo que esta misma noche, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Pedro le dijo: aunque tenga que morir contigo, jamás te negaré. Todos los discípulos dijeron también lo mismo. Oremos. Amado Padre, Dios Todopoderoso, te damos gracias, bendito Señor, por este día en el que tú nos permites poder reunirnos, Señor, poder estar delante de tu presencia en un mismo sentir, en un mismo espíritu. Amado Padre, te pedimos que abras nuestro entendimiento, que seas tú hablando a nuestros corazones, que seas tú, Señor, animándonos, exhortándonos, fortaleciéndonos y ayudándonos a crecer cada vez más en ti, Señor. Dejamos este tiempo en tus manos, en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén y amén. La hora en que salieron de la casa donde estaban celebrando la cena de Pascua debe haber sido muy tarde en la noche, quizás 11 o medianoche. Y mientras que se dirigían hacia el huerto de Getsemaní, Jesús les dijo a sus discípulos: todos vosotros os apartaréis por causa de mí. El Señor les estaba prediciendo por adelantado lo que estaba por venir en las próximas horas, no en los próximos días, sino en las próximas horas. Jesús les dijo: esta noche, esta misma noche, todos vosotros me abandonaréis, todos vosotros me seréis infieles, se apartarán de mí, les dijo el Señor. Horas antes, todos habían estado celebrando la cena de Pascua, pero esa comunión de la última cena estaba próxima a ser reemplazada por la infidelidad y la cobardía. Todos los discípulos estaban próximos a caer. La cita del versículo 31 que dice: heriré al pastor y se dispersarán las ovejas, proviene del Antiguo Testamento,
del libro de Zacarías, capítulo 13, versículo 7. Y lo que esta cita menciona es lo que va a suceder con los discípulos aquella noche. Todos se van a dispersar. Jesús ya les había anunciado en repetidas veces acerca de lo que le iba a suceder, acerca de su muerte y resurrección, pero ellos no habían entendido o no habían creído las cosas que le podían suceder al Señor. Alguien a lo mejor podrá decir, pero no todos se dispersaron porque Pedro fue tras el Señor. Pedro lo estaba siguiendo hasta el patio del sumo sacerdote. Pero cuando nosotros leemos los otros evangelios, especialmente Marcos, capítulo 14, vemos de que dice el versículo 54 que Pedro lo siguió a distancia. Pedro se encontraba lejos. ¿Y qué sucedió después? Pedro negó al Señor. Y el versículo 56 de Mateo 26, en la última parte, dice claramente que todos los discípulos lo abandonaron y huyeron. Y lo que sucedió aquí revela la debilidad humana en contraste con la fortaleza divina, con la fortaleza que Dios le da al hombre. Pedro tenía la idea que el sufrimiento estaba ligado con el heroísmo, con la valentía de uno mismo, de los hombres, como por ejemplo los mártires macabeos. Esa era la idea de Pedro, de luchar, pelear por su propia fuerza y no con un sacrificio voluntario. Y eso lo vamos a ver más adelante en el versículo 51. Les doy un adelanto. Cuando Pedro saca su espada y le corta la oreja a uno de los siervos del sumo sacerdote. Y también podemos ver esa reacción en la respuesta que Pedro le da al oír que Jesús les dice, esta noche todos ustedes me abandonarán, todos ustedes se apartarán de mí. Y Pedro al escuchar eso, como que se ofendió. Para él era como un insulto que el Señor pudiese dudar de su lealtad. Y el Señor le va a decir, el Señor le va a decir a Pedro, Pedro, en verdad te digo que esta misma noche, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Aquí el Señor le estaba dando otra advertencia a Pedro sobre lo que estaba tan cerca de suceder, que Pedro estaba cerca de caer. Y fíjense de que Pedro, él estaba tan seguro, él estaba tan confiado que eso no le iba a pasar porque él dependía de sus propias fuerzas, de lo que él podía hacer. Él no le creyó al Señor de que le dijo, Pedro, antes que cante el gallo, me negarás 3 veces. Para Pedro eso no es posible. Y fíjense de que a veces nosotros mismos, nosotros podemos cometer el mismo error que Pedro. Depender de nuestras propias fuerzas. Pensar que podemos hacer las cosas por nosotros mismos. Y nos olvidamos que si nosotros nos mantenemos fieles y firmes en el Señor, no es por nuestras fuerzas, sino por las fuerzas que el Señor nos da. Cuando nosotros dependemos de Él, cuando estamos cerca de Él. La segunda parte del versículo 35 dice que todos los discípulos dijeron lo mismo que Pedro. Los demás escucharon que Pedro les había dicho, aunque todos se aparten, yo nunca me apartaré. Y los demás discípulos dijeron, yo tampoco, yo tampoco. Todos dijeron, nosotros tampoco lo haremos. Ellos siguieron a lo que Pedro les había dicho, repitieron lo mismo. Pero ya sabemos qué es lo que sucedió más adelante. Veamos lo que sucede cuando Jesús y sus discípulos llegan al huerto de Getsemaní. Leamos los versículos del 36 al 46. Entonces Jesús llegó con ellos a un lugar que se llama Getsemaní
y dijo a sus discípulos: sentaos aquí mientras yo voy allá y oro. Y tomando consigo a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse. Entonces les dijo: mi alma está muy afligida hasta el punto de la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Y adelantándose un poco, cayó sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, que pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú quieras. Vino entonces a los discípulos y los halló durmiendo, y dijo a Pedro: ¿con que no pudiste velar una hora conmigo? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Apartándose de nuevo, oró por segunda vez, diciendo: Padre mío, si esta no puede pasar sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Y vino otra vez y los halló durmiendo, porque sus ojos estaban cargados de sueño. Dejándolos de nuevo, se fue y oró por tercera vez, diciendo otra vez las mismas palabras. Entonces vino a los discípulos y les dijo: ¿todavía estáis durmiendo y descansando? He aquí, ha llegado la hora, y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Levantaos, vamos, mirad, está cerca el que me entrega. Getsemaní significa prensa de aceite, y probablemente se le llamó así a este lugar por ser un huerto cerrado y lleno de árboles de olivos. Jesús y sus discípulos frecuentaban este lugar bastante seguido. Allí se reunían para orar. El huerto de Getsemaní se encontraba en la ladera occidental del Monte de los Olivos. Es decir, estaba en el Monte de los Olivos, en una bajada, en la ladera. Al llegar al huerto, Jesús le dijo a sus discípulos que se sentasen allí, que se sentasen y que permaneciesen allí, mientras que él iba a orar. Pero le va a decir a tres de sus discípulos, a los más cercanos a él, a Pedro, a Juan y a Jacobo, que lo acompañen. Y de repente, ya estando solamente con los tres discípulos, el Señor comenzó a entristecerse y a angustiarse. Y les va a decir a estos tres discípulos: mi alma está muy afligida hasta el punto de la muerte. Quédense aquí y velen conmigo. Fíjese, el Señor le va a decir a ellos: velen conmigo. Y es que lo que Jesucristo estaba por soportar en los próximos días era realmente terrible, era sumamente duro, algo que jamás nadie había experimentado. Y eso produjo dentro de él una lucha interna. Y es así que él va a orar 3 veces en una profunda angustia emocional. Jesús sabía muy bien, tenía claro la razón, el propósito por el cual había venido al mundo. Él vino al mundo para dar su vida en rescate por muchos. Y él también sabía lo que le esperaba en camino a la cruz. Y son esas cosas, ese sufrimiento tan grande que estaba por pasar, que lo angustió en gran manera. Ahora, debemos recordar que todo lo que estaba por sufrir el Señor lo va a enfrentar en su naturaleza humana. En el versículo 38, Jesús le va a decir a sus discípulos, a los tres más cercanos, que se queden allí y que velen, mientras que él iba a orar un poco más adelante. Y el Señor, postrándose, oró a su Padre diciendo: si es posible, que pase de mí esta copa. Esta copa que se menciona aquí no solo se refería al sufrimiento y a la muerte que iba a experimentar el Señor, sino también
se refiere frecuentemente en el Antiguo Testamento a la ira de Dios. Y es por eso que Jesús ora a su Padre, que si era posible no tener que pasar por aquella terrible agonía, por aquella hora, es que Él le dice, Señor, si fuese posible, que no pase por aquella hora, pero no se haga como yo quiero, sino como tú quieres. Y estas palabras demuestran el completo sometimiento de Jesús a la voluntad de su Padre. Jesús cargó con la iniquidad, con la maldad de todos nosotros. Él estuvo dispuesto voluntariamente a sufrir y a morir con tal de cumplir el propósito redentor de Dios, con tal de salvarnos, de salvar a su pueblo de sus pecados. Isaías 53:6 dice lo siguiente: todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Y aquí está hablando de toda la humanidad, de todos, de manera general. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Nos apartamos cada cual por su camino. Pero, fíjense acá esta palabra, pero Dios hizo que cayera sobre él, sobre Jesús, la iniquidad de todos nosotros. Él cargó con nuestras maldades, cargó con nuestros pecados. Y 2 Corintios 5:21 dice lo siguiente: al que no conoció pecado, y aquí está hablando de Jesús, al que no conoció pecado, le hizo pecado por nosotros, para que fuéramos hechos justicia de Dios en él, en Cristo, en Jesucristo. Solo por medio de Jesús es que uno puede ser justificado delante de Dios, es decir, hecho justo delante de Dios. No por ningún mérito nuestro, no por ninguna acción, no por nada de lo que nosotros hagamos o hayamos hecho. Solamente somos justificados por la fe en Cristo, al creer en Él. Después de la primera oración, Jesús regresó a donde estaban sus 3 discípulos, a quienes les había exhortado a que velaran, y los encontró durmiendo. Y le va a decir a Pedro: con que no pudisteis velar 1 hora conmigo. Esta exhortación, esta reprimenda, fue para los 3, no solamente para Pedro. Pero vemos que Jesús se dirige a Pedro porque él era como el líder de los discípulos. No porque lo hayan designado así, sino por su mismo carácter, por cómo él era. Si leemos los evangelios y estudiamos la vida de Pedro, vemos que él siempre era el primero, siempre el que era delante, el que hablaba de parte de todos los discípulos. Y además, Pedro fue el primero que garantizó firmemente su lealtad. Él fue quien dijo: aunque todos se aparten por causa de ti, yo nunca me apartaré de ti. Y vemos que los demás repitieron, siguieron lo que Pedro había dicho. Pero él, esa era su manera. Él era el primero en decir las cosas, en hacer las cosas. Él era el líder entre los discípulos. Para ese entonces ya era más de la medianoche. Y después de haber experimentado tantas emociones fuertes en el aposento alto, los discípulos estaban agotados. Lucas 22:45 dice que cuando Jesús fue a verlos, los halló dormidos a causa de la tristeza. Las emociones en el aposento alto habían sido tan fuertes que los había cansado, agotado. Y vemos que ellos luchaban. Por más que querían permanecer despiertos, el cansancio les ganaba. Jesús les va a decir a ellos: velad y orad. O sea, el Señor les dice, les exhorta:
velen y oren para que no entren en tentación. Velad significa estar alerta, pero estamos hablando en un sentido espiritual, porque uno puede estar físicamente despierto y no estar alerta, y eso puede hacer que uno sucumbe en la tentación. Es como uno podría estar aquí despierto, pero su mente está en otro lado, y eso no es estar alerta. Pero si uno se mantiene espiritualmente despierto, con el corazón y la mente alerta, entonces uno podrá vencer la tentación. Y en el caso de los discípulos, la tentación que ellos estaban por enfrentar aquella noche es o era el ser infieles al Señor, el fallarle a Cristo. Jesús les había dicho, esta noche todos ustedes se apartarán de mí. Estas palabras, esta predicción debió haberles servido a los discípulos como advertencia para estar atentos, alertas y orando. Si ellos hacían eso, podían librarse de caer en la tentación que estaba por venir, la tentación de apartarse de Cristo y negarlo. Pero Jesús también les va a decir algo más. Y se los dice de manera o de forma compasiva. Les dice, el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. El Señor sabía lo que sus discípulos estaban pasando en ese momento, el cansancio que tenían. Pero el Señor les dice, para que ellos reaccionen, para que se den cuenta. Y el espíritu, en este versículo, no es una referencia al Espíritu Santo, sino que aquí vemos una distinción entre la debilidad física del hombre y el noble deseo de hacer su voluntad. La carne, la palabra carne en este pasaje se refiere a la naturaleza humana considerada desde el punto de vista de su fragilidad y necesidades, tanto físicas como psíquicas. Para los discípulos que estaban cargados de sueño, era una batalla entre su espíritu y su carne. Su espíritu, el espíritu de ellos, estaba dispuesto, estaba deseoso por hacer lo bueno, de estar en guardia contra la tentación. Pero su carne, debido a su debilidad, era susceptible a ceder a los deseos de Satanás. Jesús, por segunda vez, se aleja para orar. Y en su oración le dice a su padre, si esto no puede pasar sin que yo lo beba, hágase tu voluntad. Es decir, si es que yo tengo que tomar esta copa, entonces hágase tu voluntad. Eso es lo que le dice Jesús a su padre. Y luego de orar, volvió a donde estaban sus discípulos y los halló nuevamente durmiendo. Por tercera vez, Jesús se alejó y oró diciendo las mismas palabras. Y al volver a sus discípulos les dijo, ¿todavía estáis durmiendo y descansando? He aquí, ha llegado la hora y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Y el Señor les va a decir, levántense y miren, el que me traiciona ya está aquí, refiriéndose a Judas Iscariote. La hora había llegado en que Jesús sería traicionado y entregado en manos de sus enemigos. Los discípulos que se habían quedado dormidos y por quienes Jesús moriría, habían perdido la oportunidad de fortalecerse a través de la oración. Y ahora ya era muy tarde para orar. Por otro lado, Jesús, que había estado orando mientras estaba pasando por esa tremenda angustia, se fortaleció en la oración.
y la paz perfecta fue restablecida en su corazón. Y ahora estaba listo para enfrentar, para encontrarse con el traidor y con toda la multitud que venía con él. Como les dije hace unos minutos, Jesús estaba enfrentando toda esta situación en su naturaleza humana. Y vemos que él ora y la oración lo fortalece. Y pasó de esta tremenda angustia a estar preparado, fortalecido para enfrentar lo que estaba por venir. Veamos ahora el arresto de Jesús. Leamos los versículos del 47 al 56. Mientras todavía estaba él hablando, he aquí, Judas, uno de los 12, llegó acompañado de una gran multitud con espadas y garrotes de parte de los principales sacerdotes y de los ancianos del pueblo. Y el que le entregaba les había dado una señal diciendo, al que yo bese, ese es, prendedle. Y enseguida se acercó a Jesús y le dijo, salve, rabí, y le besó. Y Jesús le dijo, amigo, haz lo que viniste a hacer. Entonces ellos se acercaron, echaron mano a Jesús y le prendieron. Y sucedió que uno de los que estaban con Jesús, extendiendo la mano, sacó su espada e hiriendo al siervo del sumo sacerdote, le cortó la oreja. Entonces Jesús le dijo, vuelve tu espada a su sitio, porque todos los que tomen la espada, a espada perecerán. ¿O piensas que no puedo rogar a mi Padre y él pondría a mi disposición ahora mismo más de 12 legiones de ángeles? Pero, ¿cómo se cumplirían entonces las escrituras que dicen que así debe suceder? En aquel momento Jesús dijo a la muchedumbre, como contra un ladrón habéis salido con espadas y garrotes para arrestarme. Cada día solía sentarme en el templo para enseñar y no me prendisteis. Pero todo esto ha acontecido para que se cumplan las escrituras de los profetas. Entonces, todos los discípulos le abandonaron y huyeron. Debido a que Getsemaní era un lugar donde Jesús y sus discípulos iban con frecuencia, Judas conocía este lugar. Y él supuso que al salir del aposento alto, ellos podrían haber ido al huerto de Getsemaní, donde ellos se reunían para orar. Y estuvo en lo correcto. Judas va con toda esta multitud armada hacia el huerto de Getsemaní. Y mientras Jesús aún se encontraba hablando con sus 3 discípulos, Judas aparece allí con una gran multitud, y entre ellos habían soldados romanos y guardias del templo. La palabra dice, Judas, uno de los 12, fíjese que menciona para hacerlo claro, uno de los 12. Y el texto lo menciona así para enfatizar el terrible carácter de Judas, de este traidor, a quien se le había otorgado tantos privilegios por estar en la inmediata compañía de Cristo. Y ahora demostraba ser completamente indigno de todos estos privilegios y de la confianza que se le había dado. Judas, el traidor, había acordado con estos hombres, con esta turba, que les daría una señal para identificar a Jesús. Judas les había dicho, a quien salude con un beso, ese es. ¿Y qué hizo Judas al llegar al huerto de Getsemaní? Se dirigió directamente a Jesús y lo saludó diciendo, salve, rabí, y le besó. Y Jesús le va a decir, amigo, haz lo que viniste a hacer. Lucas 22:48 dice que Jesús le dijo,
con un beso traicionas al Hijo del Hombre. Uno podría decir, pero ¿cómo es que el Señor le dice amigo? Esta palabra amigo que aparece aquí en el versículo 50, en griego es etaire, es la palabra etaire en griego, que es un tipo de saludo, pero no un saludo íntimo. A veces, cuando uno está en la calle o alguien te pide algo o digamos, alguien te dice si es que puede limpiar la luna del carro, eh, a veces uno le dice, no, ahí nomás, amigo, gracias. No es que sea tu amigo, no es que tú lo conozcas, ni siquiera sabes su nombre, pero tú le dices cortésmente, no, amigo, gracias, allí nomás. Esa es la idea. Y vamos a ver dos versículos en Mateo mismo, donde se menciona esta misma palabra, etairé. Uno de estos pasajes lo encontramos en la parábola de los obreros de la viña. La historia dice que cuando llegó la hora de pagarles a los obreros, el señor de la viña le dijo a su mayordomo que les pague a todos, empezando por el último hasta el primero. Y cuando ya les había pagado a todos, aquellos que fueron contratados primero, empezaron a murmurar. Y el señor de la viña, dirigiéndose a ellos, al primero le dice, amigo, no te hago ninguna injusticia. ¿No conviniste conmigo en un denario? Vemos que le dice, amigo. El otro ejemplo lo vemos en la parábola del banquete de bodas. Allí, en esta parábola, dice que había un hombre que estaba en la fiesta de bodas, pero que no tenía el vestido, el traje de bodas. Y el rey, al verlo, se acerca a este hombre y le dice, amigo, ¿cómo entraste aquí sin traje de bodas? Aquí podemos ver que cómo es que se usa esta palabra en griego. En español tal vez lo vemos amigo y podemos entenderlo de otra manera, pero aquí vemos, y Jesús al llamarlo así, al llamarlo amigo, posiblemente quería mostrarle la bajeza de su acción, ya que después de haber compartido tanto tiempo con Jesús, ahora Judas lo estaba traicionando, lo estaba entregando en manos de sus enemigos. Y es por eso que el Señor le dice, con un beso traicionas al Hijo del Hombre. En ese instante llegaron los soldados y los demás hombres y echaron mano a Jesús y lo arrestaron. Versículo 51 dice, y sucedió que uno de los que estaban con Jesús, extendiendo la mano, sacó su espada e hiriendo al siervo del sumo sacerdote, le cortó la oreja. El que extendió su mano y sacó su espada fue Pedro, Simón Pedro. Y a quien le cortó la oreja fue a Malco, uno de los siervos del sumo sacerdote. Es muy posible que Pedro, al escuchar las advertencias que el Señor le había dicho por lo menos 2 veces que lo dejaría, que lo abandonaría. Pedro, al escuchar estas palabras, estas advertencias de parte del Señor, él sintió como que ese era el momento preciso para probar su lealtad. Y vemos que se apresura para defender a Jesús. Y sale lo que él era, esa, violencia que él tenía dentro de él, saca su espada y sin decir nada, ¡guau!, le corta la oreja al siervo del sumo sacerdote. Y Jesús, ante este acto precipitado de Pedro, le va a decir, vuelve tu espada a su sitio, porque todos los que tomen espada, a espada perecerán, a espada morirán. Y le dice a Pedro, ¿o piensas que no puedo rogar a mi Padre y él pondría a mi disposición ahora mismo más de 12 legiones de ángeles? Pedro pensó que él podía solucionar las cosas por la fuerza. Él pensó que de esa manera podía salvar al Señor de las cosas que estaban pasando.
Pero no era así. Si Jesús, como él mismo dice, si él hubiese querido, él le hubiese pedido a su padre que enviara legiones de ángeles. Una legión se componía de 6,000 soldados. 12 por 6,000 es igual a 72,000. Esa es la cantidad de ángeles que pudieron haber venido a defenderlo. Jesús le dice, yo podría pedir a mi padre y él enviaría 12 legiones de ángeles. Pero Jesús no necesitaba la ayuda de sus discípulos ni de los ángeles, porque era claro que él estaba decidido a dar su vida por nosotros. Él estaba decidido a dar su vida para librar a los hombres de la condenación eterna por causa del pecado. Jesús le va a decir a la turba, como contra un ladrón, ¿habéis venido a prenderme con espadas y palos? ¿Por qué no me arrestaron en el templo? ¿Acaso no estuve allí enseñando todos los días? Lucas nos dice algo muy interesante que Mateo no menciona en su evangelio, y es que allí, en medio de esta multitud, también estaban presentes los venerables miembros del Sanedrín. Leamos Lucas 22:52. Entonces Jesús dijo a los principales sacerdotes, a los oficiales del templo y a los ancianos que habían venido contra él, ¿habéis salido con espadas y garrotes como contra un ladrón? Fíjense, allí estaban los sumos sacerdotes Anás y Caifás, los escribas y los ancianos del pueblo. Y fíjense que a ellos no les correspondía estar allí durante esa noche sagrada. Recordemos que ellos estaban celebrando la fiesta de la Pascua, que había empezado el día jueves. Ahora estaba entre jueves y viernes en la madrugada. Y la fiesta de la Pascua duraba 7 días. Pero estos hombres estaban tan ansiosos por ver si su siniestra conspiración contra Jesús había tenido éxito. Así que dejaron todo, se desvelaron y se metieron entre la multitud para ver qué sucedía. Y después de cuestionar el despliegue de fuerza por parte de aquellos que vinieron a prenderle, Jesús dijo, todo esto ha sucedido para que se cumpliesen las escrituras de los profetas. Y aquí quiero que se fijen en algo, hermanos. Si no hubiera sido por el decreto eterno de Dios con respecto a la salvación de los hombres, esta turba, por más armada que esté, no hubiese podido arrestar a Jesús, no hubiese podido hacer absolutamente nada, sino que fue Dios quien permitió que todas estas cosas acontecieran. El versículo 56 termina diciendo, entonces todos los discípulos le abandonaron y huyeron. Eso también se cumplió tal como estaba escrito. Todos los discípulos huyeron. Dejaron solo al Señor en su camino a la cruz. Hermanos, Jesús soportó toda esta aflicción, todo este sufrimiento por amor a nosotros, para que podamos ser salvos, para que podamos ser librados de la condenación eterna. Y es que solo en Cristo hay salvación. Hechos 14:12 dice lo siguiente, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. No hay manera de salvarse afuera de Jesús. La salvación solamente es por medio de Cristo. Hasta hoy en día hay gente que sigue pensando
que por hacer buenas cosas, que por hacer ciertos méritos, se va a salvar. Pero no es así. Nadie se puede salvar por lo que hace. Y eso quiero que nosotros lo podamos entender. Y si pudiésemos entender eso realmente, y si pudiésemos también entender lo terrible que es el pecado y las consecuencias eternas que trae, no solamente las consecuencias aquí en la tierra, pero las consecuencias eternas que el pecado trae. No creo que ninguno de los que me está escuchando quisiera permanecer en el pecado ni por un momento más. Pero eso es si es que tú entiendes bien las cosas. Porque si no, puedes escuchar este mensaje y sales y te olvidas. Y continúas viviendo como tú quieres. Si tú comprendes las consecuencias que trae el pecado, entonces dejarías de pecar y rendirías tu vida realmente al Señor. El problema es que muchos no son conscientes de lo que les podría suceder si en el día del juicio final son hallados culpables. Si uno muere rechazando la gracia y misericordia de Dios, ¿qué crees que te espera? Solo el castigo eterno. El castigo que merecemos por nuestros pecados. No hay salvación afuera de Cristo. Solo por medio de Él podemos ser salvos. Al arrepentirnos de nuestros pecados y creer en Él. Pero ese arrepentimiento y el creer en Él debe demostrarse a través de nuestras vidas. No solamente es el hecho de decir, he orado, le he entregado mi vida, se debe demostrar en tu vida. Termino con una pequeña historia. Resulta que una familia estaba viajando en su carro con las ventanas abajo, disfrutando del aire fresco, cuando de repente una avispa o abeja entra por la ventana y empieza a zumbar por todo el carro. La hija pequeña, que era alérgica a las avispas, empezó a gritar, papá, papá, una avispa. El papá se estacionó al lado de la carretera para intentar sacar la avispa del auto. Y al extender su mano, atrapó a la avispa y esta le picó. El padre, con gran dolor, ya lo tenía acá, pero con gran dolor, abrió su puño y la dejó volar, la dejó libre. Y la niña, al ver lo que había sucedido, de que la avispa estaba nuevamente volando, entró en pánico y empezó a gritar, papá, papá, me va a picar. Y su padre, con voz tranquila, le dijo, no, hija, no te va a picar. Mira mi mano. El aguijón de la avispa está aquí en mi mano. Ya no te puede hacer ningún daño. Jesucristo, de igual manera, tomó el aguijón del pecado en sus manos. Y si tú has puesto tu confianza en Él, el pecado ya no te puede hacer daño. Ya no tiene dominio sobre ti. Pablo dijo en 1 Corintios 15:55, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Solo Jesucristo nos puede salvar. Solo Él nos puede librar de nuestros pecados. Solo Él puede hacer que ya no seamos más esclavos del pecado. Así que rindamos nuestras vidas al Señor completamente y dejemos que Él nos guíe, hermanos. Oremos. Amado Padre, Dios Todopoderoso, te damos gracias, bendito Señor, por tu santa y bendita palabra. A través de esta porción de la Biblia, Señor, podemos ver cómo es que por tu gran amor, Señor,
Tú voluntariamente diste tu vida para salvarnos. Tú te entregaste y tú fuiste a la cruz, Señor, para que nosotros podamos ser libres de la condenación eterna al creer en ti. Amado Señor, ayúdanos a no depender de nuestras propias fuerzas, a no confiar en nosotros mismos, Señor, porque ese es el error que cometió Pedro. Por más sincero que él pudo haber sido en las palabras que dijo, Señor, él no pudo, él no pudo mantenerse firme. Él cayó porque estaba confiando en él. Ayúdanos, Señor, a confiar en ti, a fortalecernos en ti, Señor. Ayúdanos, amado Padre, a poder menguar cada vez más y que seas tú creciendo en nuestras vidas. Te damos gracias por todo, bendito Padre, en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén y amén.